Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre hemos estado estudiando y vamos a continuar estudiando hasta fin de año este tema muy importante que se titula Viviendo la vida cristiana, de la serie Tesoros de la Verdad, parte número 4. Un tema muy interesante y pues estamos avanzando bastante. Hoy es nuestro último día de estudio de esta semana y en esta semana hemos estado estudiando este tema también muy interesante que se titula Restaurando el matrimonio. Una de las cosas que Satanás ha tratado de destruir, pero que Dios en su misericordia nos ha dejado las directrices a seguir. Muy bien. Y en esta semana, pues nuestro último día, no el menos importante, vamos a continuar estudiando. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos vayamos a la palabra de Dios y podamos leer y recordar el texto que estamos aprendiendo en Isaías capítulo 58 y el verso número 12. Y ahí leemos de esta manera. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, en esta mañana queremos agradecer por todas sus bendiciones y misericordia. Queremos agradecer por todas las cosas que nos permite, por el descanso, por la luz del sol. Y ahora queremos pedir que su bendición nos acompañe mediante el estudio de su palabra. Queremos pedir que al estudiarla podamos comprenderla, podamos llevarla a la práctica, podamos también compartirla con los demás. Guárdenos, denos su buen espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título La perpetuidad de la ley. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué opinión tenía Jesús acerca del divorcio y de las segundas nupcias después del divorcio? Esto es, ¿qué es lo que Jesús enseñaba sobre estas cosas? Hoy día no es que haya confusión. Algunas personas desean hacer lo que no conviene. Muy bien, pero ¿qué decía Jesús sobre estas cosas? Tanto en aquel tiempo como en este tiempo, la palabra de Jesús es válida. Muy bien, esto es lo que Jesús enseñaba. Esto es lo que se supone que los cristianos tienen que vivir. Pero ¿qué decía Jesús sobre una persona que se divorciaba, se volvía a casar? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo, en el libro de Marcos, en el capítulo 10, los versos 2 hasta el verso número 12. Mira lo que dice. Y algunos fariseos le preguntaron para ponerlo a prueba si era permitido que un hombre se divorcie de su esposa. Él respondió: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y despedirla. Jesús replicó: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandato. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los que eran dos serán una carne. Así ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo y él les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. La Biblia nos dice que Jesús enseñó claramente que si una persona se divorcia y se casa con otro, cometía adulterio. Bueno, en el tiempo del pueblo de Israel, Moisés les escribió un mandamiento que ellos podían darle una carta de divorcio y despedirle y casarse con alguien más. Pero Jesús aclaró que esa carta de divorcio fue dada porque el corazón del pueblo de Israel era duro.
porque no quería seguir los mandamientos de Dios, pero no es la voluntad de Dios. Desde el principio no era así. Esto es, el hombre dejará a su padre y a su madre, y dijo Jesús, por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Claro que uno puede seguir su propia voluntad si desea, pero si quiere seguir la voluntad de Dios, esto es lo que Jesús enseñó. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cuánto tiempo debía estar vigente la ley? Este mandamiento acabó con la muerte de Jesús, como algunos dicen. ¿Por cuánto tiempo estaba vigente esta situación? Vamos a tratar de entender esto y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Leamos aquí, en este siguiente párrafo, en el libro de Lucas, en el capítulo 16, y allí vamos a leer los versos 13 hasta el verso 17. Leemos allí. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que amaban el dinero, oyeron también todo esto y se burlaban de él. Entonces Jesús les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestro corazón. Lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominable. La ley y los profetas fueron proclamados hasta Juan. Desde entonces se predica la buena nueva del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él. Sin embargo, es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra antes que caiga un punto de la ley. La ley y su perpetuidad, esto es por cuánto tiempo va a funcionar, por toda la eternidad. Jesús así lo expresó. Nos damos cuenta, esto es, no va a haber un punto donde esa ley no esté vigente. Esto es, lo podemos poner en una forma para los entendidos y en una forma para los que no desean entender. Por ejemplo, en relación al matrimonio, para los entendidos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como en los casos que hemos visto durante el estudio de las lecciones. Esto es, si Herodes amara a su hermano, no hubiera tomado a su mujer. ¿Nos damos cuenta? ¿Estamos entendiendo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si una persona ama a alguien, no tomará la pareja de alguien más. Pues eso, dijo Jesús, sería adulterio. Muy bien. Ahora, si nosotros no estamos entendiendo, entonces el mandamiento explícitamente, que tiene que ver con amar al prójimo, dice: no cometerás adulterio. Muy bien, ¿estamos claros? Esto es, el mandamiento es muy claro. Algunos lo entenderán más fácil, otros menos, pero la perpetuidad de la ley continuará. Pero para que nadie quede sin saber, entonces estamos entendiendo lo que la palabra de Dios nos dice. Pero vamos a ver qué más. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. El deseo de todas las gentes, en la página 274, nos explica: el sol que brilla en los cielos, la sólida tierra sobre la cual moramos, testifican para Dios que su ley es inmutable y eterna. Aunque ellos pasen, los preceptos divinos permanecerán. El sistema típico que prefiguraba a Cristo como el Cordero de Dios iba a ser abolido cuando Él muriese. Pero los preceptos del Decálogo son tan inmutables como el trono de Dios. Esto es, todas las cosas en las ceremonias que el pueblo de Israel hacía, que prefiguraban a el Mesías, que prefiguraban a Cristo, cuando Él muriese, cuando Él acabase su ministerio, todas esas tipificaban a Cristo, mostraban a Jesús, nos mostraban que un día Jesús moriría por nosotros. Todas estas ofrendas, todas estas fiestas, todas esas cosas eran un símbolo de Jesús. Pero la ley de Dios no tenía fin. No tiene fin. Esta continúa por la eternidad. ¿Nos damos cuenta? No acabaron en la muerte de Jesús. Pero vamos a continuar leyendo y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame.
Fe y Obras en la página 121 nos explica. Siempre es el propósito de Satanás invalidar la ley de Dios y tergiversar el verdadero significado del plan de salvación. En consecuencia, ha originado la falsedad de que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario tenía el propósito de liberar a los hombres de la obligación de guardar los mandamientos de Dios. Ha introducido en el mundo el engaño de que Dios ha abolido su constitución, desechando su norma moral y anulado su ley santa y perfecta. Entonces, Satanás no desea que obedezcamos a Dios. Así que él introduce estas ideas de que ya no tenemos que observar nada, ya no tenemos que seguir los mandamientos de Dios, ya esos fueron abolidos en la cruz. Esto es todo lo que tiene que ver con eso, ya no quiere que se observe Satanás. Y mucha de la cristiandad está siguiendo esos engaños. Por eso que hoy día vemos aún cristianos cometiendo actos que no debe cometer. Por eso hoy día vemos cristianos negando la ley de Dios. Pero no debe ser así. Muy bien, vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Fe y Obras, página 121. Si él hubiera hecho esto, ¿qué terrible precio habría pagado el cielo? En vez de proclamar la abolición de la ley, la cruz del Calvario proclamaría con sonido de trueno su inmutabilidad y carácter eterno. Si la ley hubiera podido ser abolida y mantenido el gobierno del cielo y la tierra y los innumerables mundos de Dios, Cristo no habría necesitado morir. ¿Nos damos cuenta? Esto es lo que muchas veces no queremos pensar. Esto es, si el pecador existente entendiésemos que la ley de Dios, o si Dios hubiera podido hacer esto de abolir la ley, no necesitábamos nosotros siquiera morir, ni Jesús. Esto es, la paga del pecado en la muerte. Y por el conocimiento de la ley es el conocimiento del pecado. Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay muerte. Si esto pudiera ser posible, Jesús no hubiera muerto por nosotros. ¿Nos damos cuenta? Simplemente se abolía y ya está. Pero esto no ocurrió así. Entonces Jesús tuvo que morir por nosotros de tal manera que la ley de Dios sigue vigente. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Qué ejemplo dio Jesús para confirmar la perpetuidad de la ley y cómo afecta eso al que no es responsable de la ruptura matrimonial? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra? Que la ley de Dios aún continúa, aún esa parte que dice allí no cometerás adulterio. ¿Y cómo afecta esta perpetuidad de la ley a la parte que no es el responsable porque el matrimonio se haya deshecho? Esto es lo que comúnmente algunas personas pueden llamar la parte inocente. Esto es, no el que hizo la maldad, no el que hizo el adulterio, sino el que no hizo nada. ¿Cómo afecta la perpetuidad de la ley a este? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice sobre este asunto. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 16, en el verso número 18. Y ahí leemos así. Cualquiera que se divorcia de su esposa y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la mujer divorciada, adultera. Esto es, el que repudia a su esposa o a su esposo, según Marcos, y se casa con otro, adultera, o con otra, adultera. Pero quien se case con el repudiado o con la repudiada, muy bien, con el repudiado o con la repudiada, esto es, a quien ya no quisieron, la parte que no salió con alguien más, dice, quien se case con este, también adultera. Pero lo vamos a poner en términos actuales. Esto es, si alguien se divorcia y se casa con alguien más, comete adulterio. Muy bien. Y quien se case con el divorciado o con la divorciada, también adultera. Esto es, la palabra de Dios es clara. Si tú, en tu situación,
Son situaciones dolorosas y difíciles. Pero si tú en su situación te encuentras en esta complicación, déjame decirte que la ley de Dios aún es vigente. Y la ley de Dios dice no cometer adulterio. Muy bien. Si alguien se casa con la parte que fue repudiada, quien se case con este comete adulterio y por consiguiente está cometiendo adulterio. Así que la ley de Dios aún es vigente y la ley de Dios nos dice que no debemos cometer el acto del adulterio. Mientras la pareja está viva, la parte que se llama inocente, la parte repudiada, quien se case con ella o si ésta se casa con alguien más, comete adulterio. La palabra de Dios es muy clara, eso es lo que dice. Y bueno, Dios nos ha mostrado cómo deben ser restauradas las cosas y cómo el matrimonio también debe ser restaurado. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, nos ayude. Hemos leído lo que está escrito allí. Queremos pedir que nos dé su buen espíritu para comprenderlo. Y en cualquier situación que cada persona, cada familia se encuentre, que siempre podamos tener el deseo de obedecer su voluntad. Guárdenos aquí, bendiga a las familias, a aquellos que están pasando por dificultades, aquellos que ya fueron de alguna manera enredados por Satanás y están en estas dificultades. Quiera usted ayudarles para poder vivir según su voluntad. Bendíganos también aquí a nosotros, guárdenos y denos su espíritu para cada uno que nos ve y nos escucha. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. No te olvides comentarnos, escribirnos y no te olvides también, si no estás suscrito, te invitamos a que te suscribas y que actives las notificaciones para que sepas cuándo tenemos el material cada día. Pero también no te olvides compartir con los demás. Ora por nosotros que estamos orando por ti. Por hoy es todo. Nos vemos en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. 1.000.000 de bendiciones.